tardes. Gracias a todos y todas por asistir a este diálogo, a esta actividad organizada y también a todas las personas que nos lo están siguiendo esta actividad por streaming. Decir que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Mujer e Igualdad, presentó el volumen de Mujeres de Ciencias y Leyes, especialistas de la realidad, contribuyendo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que desde diciembre del 2015 se viene celebrando cada 11 de febrero. El programa Legados de Mujeres Aragonesas está dirigido a divulgar, visibilizar y reconocer a mujeres aragonesas de los siglos XIX y XX. Está promovido por este servicio y en esta ocasión, en el volumen de Ciencias y de Leyes Especialistas de la Realidad, se ha contado con la colaboración de la plataforma 11F a través de la valiosa implicación de las científicas Juana Moya, Raquel Villacampa y Josefina Pérez Arantegui. El proyecto, como os he comentado, pretende poner en valor la contribución femenina como modelo de trayectoria vital, inspiración para derribar barreras y fuerzas de voluntad, y tesón emprendiendo iniciativas que marcaron pasos adelante en la evolución de la sociedad. Este proyecto y este volumen está escrito por Magdalena Lasala. Como actividad complementaria se ha organizado un diálogo con este título tan sugerente: La ciencia, inspiración y pasión para mover el mundo. Caminos de cambios ayer y hoy. Va a ser un diálogo en torno a la herencia de mujeres científicas, médicas y juristas de los siglos precedentes, vivida en la evolución de las materias científicas y la experiencia de las especialistas de hoy. Agradezco la participación a las profesionales y a las mujeres que nos acompañan. Silvia Front es embajadora de Technoversion Gilles Aragón. A su lado está Juana Moya Ibarzo, que es licenciada en Ciencias Químicas, técnica de laboratorio clínico del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Josefina Pérez Arantegui es profesora de Química Analítica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Raquel Villacampa Gutiérrez es profesora de Matemáticas en el Centro Universitario de la Defensa, centro adscrito a la Universidad de Zaragoza. Y Vega Estella Izquierdo es exletrada de las Cortes de Aragón, presidenta por sustitución del Consejo Consultivo de Aragón y vicepresidenta del Consejo de Transparencia de Aragón. Va a moderar este diálogo Magdalena Lasala, que, como he comentado anteriormente, es la autora del volumen 3 de Mujeres de Ciencias y de Leyes. Muchísimas gracias por vuestra participación. Estoy segura que va a ser un diálogo muy enriquecedor para todas y todos que estamos aquí. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ana, jefa del Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo mismo, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, que intentamos que sea una manera más de contribuir a la normalización de la presencia de la mujer científica en la sociedad de hoy. Sí que quiero, Juana, nos hacías el otro día una aportación con una reflexión de Jocelyn Bell, preciosa, que decía: además de referentes como Marie Curie, la sociedad necesita modelos normales, cotidianos, para generar vocaciones científicas en las niñas. Un poco será esa idea es la que queremos que sea la central, ¿no?, de esta sesión, pero no podemos evitar de momento, y para empezar, aunque sea levemente, hacer referencia a estas mujeres científicas que rompieron las limitaciones de su época sin importarles la comprensión de la sociedad. Hasta bien entrado el siglo XX, el mundo de las ciencias se consideró tradicionalmente un ámbito solo masculino y negado a las mujeres. Por ejemplo, a Juana y a Josefina les pregunto directamente: ¿por qué es hoy su legado importante y cómo se ve esta realidad en las mentes de las mujeres científicas de hoy? Josefina. Gracias, Magdalena. Bueno, si no se me oye bien, por favor, decidme. Bueno, muchas gracias por tu introducción. Sobre todo, yo creo que al pensar en las pioneras y en pensar en estas mujeres de principio de siglo, yo creo que su situación era tan diferente a la que vivimos actualmente
que yo creo que eso es un referente muy importante para las estudiantes. Yo me encontré sobre todo cuando no se hizo una gran celebración, pero se hablaba ya un poquito de que la mujer hacía 100 años que entró en la universidad, y estamos hablando del 2010, si no me equivoco. Claro, decirles a las estudiantes que solo hacía 100 años que éramos capaces de podernos matricular, bueno, capaces hemos sido, pero que nos dejaban matricularnos en la universidad, pues les resultaba tan raro como, bueno, otros ejemplos que a menudo se ponen de que hace unos años, y ya no tantos, las mujeres no podían abrir una cuenta corriente, ¿de acuerdo? Entonces, o una cuenta en el banco. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque yo creo que a ellas les puede estimular mucho el decir, vale, yo estoy aquí y en realidad es una oportunidad que estoy teniendo que otras mujeres no la tuvieron, ¿no? Entonces yo creo que eso a ellas les sirve de referente, aunque para ellas pueda sonar muy raro, ¿no? Porque claro, en la sociedad que vivimos actualmente, pensar que una mujer no se podía matricular en la universidad, pues le suena a la prehistoria, ¿no? Y dices, no, hace muy poco, ¿no? No sé. Y luego, bueno, si quieres, Juana, que conoce más otras mujeres fuera de la universidad. Sí, claro. Yo creo que aquí, sobre todo en Aragón, las que abrieron, lo que ha permitido es que, por ejemplo, algo tan cotidiano como los baños en la facultad, empezar a haber baños para que se pudieran cambiar las mujeres, que no había en muchas facultades, o las mujeres recibieran un salario por su trabajo, que ya se había hecho en el siglo XVIII en Inglaterra, en la Universidad de Bath con Caroline, y aquí seguían sin cobrar su sueldo. También, no sé, por otro lado, las historias de las que se quedaron, Zorraqui no lo contaba, es que no me dejaron seguir una vez que se casaban. Cuando cuentas eso a las alumnas, también es una manera de que vean que no todo llega, sino que las cosas han llevado un proceso de lucha de las mujeres. Y las científicas, como el resto de la sociedad, se ha abierto hacia adelante. Estoy de acuerdo totalmente. Es que es necesario conocer el pasado para entender el presente y empezar a trabajar para el futuro. Eran raras, porque en el siglo XIX y bien entrado el XX, las mujeres que deciden estudiar ciencias, una rama científica, eran raras y a veces eran la vergüenza de la familia, porque no todas las familias lo aceptaban. Las científicas de hoy, las mujeres que optan por las ciencias de hoy, siguen siendo minoritarias, y ellas tienen sensación de rareza o tienen libertad a la hora de decidir sus estudios. Participan de esa sensación de ser raras, porque sus entornos las dirigen hacia otro ámbito del estudio. Yo haría dos puntualizaciones a eso. Primero, que no tienes libertad para elegir, porque cuando tú tienes libertad para elegir, cuando tienes toda la información. Pero si a ti no te han puesto referentes mujeres, o incluso con las nuevas tecnologías tú buscas ordenador y siempre te salen hombres, por ejemplo, claro, pues ya no tienes libertad. Pero no solo es esa libertad. No nos olvidemos nunca que hay mujeres de distintos grados. No es igual donde nazcas, el código postal, igual que afecta a la salud, afecta a lo que vas a estudiar. Porque no es fácil estudiar una carrera de ciencias. Y gente con pocos recursos, como no haya becas, cada vez se nos van a quedar más gente. Igual estamos perdiendo genios y genias. Y lo de rara, pues es que qué raro ser ingeniero, ser una enfermera y en 30 segundos tener que enfrentarte a un infarto. Muy bueno. ¿Quién tiene mayor capacidad cuando nos están vendiendo según qué cosa? Sí. O cosas como les pasa a las matemáticas, que contaba Marta Macho hace poco. Había subido mucho porque las matemáticas solo se utilizaban para ser profesoras. Ahora, como todo el mundo quiere una matemática en su vida, o para hacer investigación o eso, pues están bajando las mujeres, por ejemplo. Yo creo que, raras, yo creo que es un trabajo como otros trabajos que hay. Yo creo que ahora no se ven raras. Lo que pasa es que cuando llegas arriba ya empieza el rarismo. Está muy bien hasta que te licencias, pero ya las postdoc y las jefas de departamento, eso ya no. Yo, si me permites, Madalena, sí, Raquel. Yo no me he considerado nunca rara por ser matemática, pero sí que es verdad que cuando yo pues contaba a la gente, pues yo estudio matemáticas o tal, pues me decían, pues no pareces matemática o no pareces tan loca. Y bueno, pues, o sea que el estereotipo existe.
existe, sobre todo pues del científico loco, ¿no? Porque en las películas nos lo venden como un hombre, además, que vive en su mundo desarreglado, con gafas y, o sea, para nada es una mujer, y mucho menos una mujer pues que se puede poner unos tacones perfectamente, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues... Y en el mundo de la ciencia, bueno, yo la ciencia lo veo como el arte, como el mundo de la creación. Es una combinación de pasión, de esfuerzo, de voluntad, de dedicación, incluso de generosidad, ¿no? ¿Cómo en estos momentos se tiene, qué puede más o qué podría más en la decisión de una científica? La posible aventura, la ambición profesional en estos momentos, el desarrollo de una pasión, el desarrollo de un modelo como un sueño infantil. Bueno, yo diría francamente que el tema de la ambición profesional lo veo bastante desligado de la ciencia. La ciencia yo la considero altruista. Y pues por ejemplo donde acaba el trabajo de un equipo de investigación empieza el del siguiente, y así tiene que ser. Entonces esa ambición profesional no creo que alguien que se dedique a la ciencia lo haga por eso. En mi caso concreto fue totalmente vocacional. A mí poco o nada me daban igual las salidas que esto tuviera o qué iba a ser de mi futuro. Yo desde pequeñita vi que me gustaban las matemáticas, a mí me gustaba entender cómo era el mundo y a eso me quise dedicar. Entonces considero que hay mucho vocacional y por supuesto ahí hay que poner mucha pasión. Claro. Perdona, yo creo que leyendo la pregunta cuando la estábamos preparando y tal, yo creo que es que las mujeres, igual que los hombres, tenemos inquietudes desde chiquititas. Da igual que el sexo que tengas, es que da lo mismo. Entonces, responde a la inquietud que tiene y sobre todo a las alas que le das a esa inquietud, creo yo también. Claro. Que ahí es donde puede venir el problema de que tengamos o no tengamos más tecnólogas o más científicas en la sociedad. Si de chiquitita le da por los números o por los camiones o por las construcciones, en lugar de eso le compras muñecas y no le quieres comprar, pues le cortas las alas. Pero si tú le das las alas, entonces yo soy la embajadora de Technovation, soy maestra, estudié magisterio, pero soy técnico docente y trabajo con mucho técnico masculino. Y hay 2 o 3 chicas y gracias a Dios las más jóvenes yo creo que cada vez es más normalizado entre comillas, porque es verdad que pues hay una generación que estamos ahora pues de profesionales, no voy a decir la edad, bueno, de los 70 por ahí, ¿vale? 70, principio de los 80, que todavía nuestros padres, pues era algo raro el meterte en según qué cosas, por eso de dónde vas tú a estudiar matemáticas o en ingeniería o no sé qué, pero ahora mismo yo creo que, por ejemplo, mi hijo está en la universidad y mi hija le quedan 2 años para entrar y yo creo que tenemos otra mentalidad mucho más normalizada, mucho más abierta. Claro. Vega, el acceso de las mujeres a los estudios jurídicos fue más lento. Estamos hablando de que tardó mucho la mujer a poder penetrar en el mundo, a ser jueces, registradoras, notarias. Dedicarse a las ciencias jurídicas era poder intervenir en crear las estructuras, en crear leyes, ¿no? Antes hablábamos que en tu caso también fue un tema de vocación, tú querías ser juez, lo tenías desde pequeña entendido. ¿Cómo tú crees que hoy está realmente normalizada la presencia de la mujer en las estructuras de las leyes y de las ciencias jurídicas? ¿O todavía hay cierto rechazo a una presencia femenina? A ver, estoy de acuerdo contigo en que realmente la incorporación de la mujer al mundo del derecho ha sido muy tardío. O sea, tú misma en tu libro das un dato. En la Universidad de Zaragoza, la primera licenciada lo fue en Químicas, en 1919. La primera en Derecho, en 1928. En 1923, 15 mujeres estudiaban Derecho en todo el país. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que tenemos
efectivamente, los famosos decretos de 1910 que posibilitan el acceder a estudiar los estudios universitarios, pero sin embargo a las mujeres juristas se nos impedía ejercer las profesiones derivadas de esos estudios, lo cual era una incongruencia, no tenía sentido, ¿no? Tenemos que esperar a la Segunda República, donde se autorizan ya determinadas profesiones, pero llega la Guerra Civil y llega el cerrojazo. Y entonces, claro, ¿se podía ser notaria después del 31? Sí. ¿Registradora? Sí. ¿Qué hace el franquismo? En el 44, registro del notariado, requisito, observaron. Los registradores de la propiedad, requisito, observaron. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Pues hasta 1961, que fruto de una asamblea de la sección femenina, que en aquel momento pues de repente decide que las mujeres tenemos que ser iguales en derecho, se aprueba una ley que redacta en su Asamblea Nacional la sección femenina, que es la que nos permite a las mujeres acceder igualmente que los hombres a todos los estudios universitarios y además ejercer las profesiones derivadas de ellos, salvo la vía militar, la administración militar y la administración de justicia. Es decir, seguíamos sin poder ser jueces, ni magistrados, ni fiscales, salvo que fuera para menores o para lo social. He traído, porque es que me ha llamado la atención ciertamente, solamente, de verdad, tranquilas, o sea, que no lo leo muy largo, que hago una cosa muy breve, pero es que el preámbulo de la ley del 61 es una maravilla, porque dicen, estas limitaciones que introducimos, estas de no poder dedicarte a la administración militar ni a la justicia, dice, están basadas en hechos o circunstancias naturales de tan fácil y obvia comprensión que resulta redundante e inútil su justificación en detalle. Así es una prepotencia, así es, una cosa así es. increíble. Se daba por hecho. Claro, y luego sigue diciendo, y además la filosofía del nuevo Estado español, recordemos, el franquismo, tal y como dice el Fuero del Trabajo, tenemos que libertar a la mujer del taller y de la fábrica. Es decir, toda esa casita, hacer comidas con los libros de la sección femenina, Carmencita la buena cocinera. Y entonces, como mucho, lo que dice es que para conseguir una sociedad justa, que lo que hay que hacer es elevar las rentas del trabajo al hombre para que le permitan a el mantener con lo precedente de su trabajo y esfuerzo un nivel digno para su familia. Anda, toma ya. Entonces, y con esto se justifica pues que desde luego no podemos hacer un montón de cosas y tenemos que esperar. Esperemos que no vuelva. Al 66, donde ya se autoriza a ser jueces, fiscales y magistrados, diciendo que realmente la prohibición hasta ahora no ha sido debido a que se dudara de la capacidad de las mujeres, sino a una protección de sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles. Es decir, primera mujer, primera fiscal, 1974, primera juez, 1977, primera abogada del Estado, 1981, primera vez que una mujer llega al Supremo, 2002, pero primera mujer que preside una sala del Supremo, 2020. Claro, sí. Primera mujer que es presidenta de un Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Cataluña, 2004. Y así vamos. En realidad, en el mundo jurídico, las mujeres han entrado a tener presencia, llamémosla institucional, en el siglo XXI. En el siglo XX, todas abogadas, y como mucho, y en estos momentos en la justicia hay un 54% de mujeres, pero en la cúpula solo un 21%. De hecho, yo creo que la gran reivindicación de las mujeres dedicadas a las ciencias fue siempre el poderse dedicar profesionalmente al ejercicio de las ciencias, ¿no? Entonces,
y creo que eso es lo que marca mucho el siglo XX, sobre todo el último tercio del siglo XX, porque se produce esa incorporación, es decir, en cuanto pueden, pero claro, estamos asistiendo a que es el siglo XXI realmente donde se ha producido casi esa irrupción, pero que en el último tercio del siglo XX sí que se produce esa lucha por la profesionalización de las mujeres, que es realmente lo que les permite una independencia y lo que les permite un acceso y una incorporación al mundo de las ciencias. Josefina, las científicas de hoy comprenden la profesionalización científica con perspectiva de futuro. ¿Son ellas conscientes de que están con su trabajo cambiando el mundo? Yo creo que sí. Bueno, voy un poco como comentaba Raquel. Yo creo que la gente que viene a ciencias, y sobre todo las chicas, es muy vocacional. Entonces sí que lo miran profesionalmente, pero ahora un poquito también al hilo de lo que decía Juana, que hay que ver el código postal donde uno está viviendo. Sí. La situación económica y profesional no es nada buena, ni para hombres ni para mujeres en ciencia. Claro. Por cuestiones de muchas cosas que no entraríamos aquí, de presupuestos, de investigación y de muchas cosas. Entonces, la vía profesional la ven, ellas la ven, pero con muy serias dificultades, porque, digamos, si tienen problemas, los van a tener además de. Por ejemplo, yo veo muchas doctorandas que acaban en su tesis, se plantean un postdoc. Si no tienen pareja, fenomenal, porque eligen dónde quieren ir, pero si tienen pareja, porque generalmente se va al sitio donde ha decidido la pareja postdoc. Claro. Te voy a apuntar, o si tienen hijos durante el doctorado que abandonan, porque cuántas conocemos. O sea, eso sigue ocurriendo. La ciencia sigue estando precarizada y por eso está feminizada, porque en el norte de Europa, que la ciencia tiene mejores sueldos, hay menos mujeres. Claro. O sea que... Sí. Digamos que hay una parte que se va normalizando, pero no podemos perder... O sea, tenemos que estar siempre atentas, ¿no? Por temas de precarización profesionales, por temas de carreras como podía ser matemáticas, donde antes había más mujeres porque pensaban que se dedicaban a la docencia. Como ahora hay más salidas profesionales, resulta que empieza a haber más hombres. Claro. En química siempre había una mayoría de chicas. Llegó la crisis y nos igualamos al 50%. Ahora está habiendo menos chicas en químicas que antes. Entonces, es decir, tenemos que estar siempre ahí, sin bajar la guardia, ¿no? Pero el hilo profesional de futuro yo creo que sí que lo ven, porque es el hilo de las ciencias. O sea, yo no concibo a nadie que estudie ciencias, salvo, bueno, ahí tenemos a unos cuantos estudiantes un poco perdidillos los primeros años, en todos los grados, yo creo. Pero si les gusta, no concibe nadie, digamos, una carrera, un futuro sin un cambio de futuro, porque la ciencia yo creo que es eso, es cambio, es pensar, es trabajo en equipo, es pensar en mejorar el mundo. Entonces yo creo que eso sí que lo ven. Para mí yo creo que ha sido decisiva la incorporación de las mujeres a los estudios científicos para, en relación sobre todo también al propio concepto de lo científico. Y ahora se ve una diversificación de ramas, de estudios científicos, incluso en la posibilidad de estudiar, en vez de más puntualmente, más en abanico. Y la transversalidad, ¿no?, de los estudios científicos, yo creo que es debida a la aportación de la visión femenina. Entonces, sí que me gustaría que me hablaseis un poco de qué papel han jugado las mujeres desde vuestro punto de vista en la incorporación a los estudios científicos, en esta evolución y desarrollo de las ciencias. Hombre, yo creo, primero, que si las mujeres deciden en qué investigar, se abre ese abanico. ¿Por qué? Porque tenemos una forma diferente a liderar. No lideramos igual, no vemos el mundo igual. Entonces las mujeres son más de trabajar en equipo, trabajar en redes, se apoyan. Entonces por eso se ha visto muy claro en el COVID-19 qué trabajo se ha hecho del que no se ve. Los que se ven ya los hemos visto, yo hablo de las que no se ven. Pues han estado trabajando en equipo. Bueno, yo tengo compañeras que no han dormido en varios días, han estado trabajando con Washington, con Sudáfrica,
porque las mujeres tienen otra forma de hacer ciencia, eso hay que decirlo. La ciencia estaba, no sé el término, muy masculinizada, por decirlo suave. Y entonces, claro, se decidía siempre en que... Pero las mujeres abren más, a las mujeres les gusta. Por ejemplo, las mujeres están empezando a hablar de filosofía y ética de la inteligencia artificial, que en España son mujeres las que investigan en eso. Pero ya no hablemos de la rama de la salud, que desde que entran las mujeres también cambian muchas cosas. Pero porque yo creo que lo vemos de otra manera y trabajamos de otra manera. No tenemos... Por eso necesitamos que lleguen arriba, porque esa gente decide en qué se investiga. Entonces, se vio muy claro, cuando llegó una mujer de directora de una revista científica, se obligó a que los artículos que allí aparecían tenían que estudiarse 50-50 mujeres y hombres. Anterior a ella valía todo. Por eso sí que es muy importante, porque tenemos otra forma de hacer ciencia. Silvia, y en el mundo tecnológico, un mundo que está, bueno, que ya es imparable, pero que sigue a nivel de calle. Ahora hablaremos, ¿no?, de a nivel de calle, ¿no?, cómo se ve, cómo se sigue viendo el mundo de las ciencias, pero a nivel de calle, que parece quizá de los últimos reductos que no parece que la mujer sea natural su presencia en el mundo tecnológico. ¿Cómo interviene la mujer? ¿Cómo lo está cambiando? ¿Qué está aportando su visión? Yo creo que, como decía Juana, es verdad que tenemos otra forma de hacer las cosas, ni mejor ni peor. Yo creo que nos complementamos, ¿no? Sí. Y es verdad que le estamos dando otro punto de vista. Lo de la ética, por ejemplo, la inteligencia artificial, me parece un punto súper importante, y le estamos dando como el valor añadido a la ciencia, me parece a mí. Se le da un valor añadido. Luego, si queréis, os cuento un poquito, pero por ejemplo la experiencia que... Perdonad, un inciso. Yo cuando me invitaste te lo agradecí muchísimo, pero pensé, ¿qué pinto yo aquí en medio de tanta científica? Porque realmente yo represento a Tecnovation y trabajo con científicos, pero no soy científica. Pero es verdad que yo le puedo dar un punto de vista a la cosa porque lo veo desde fuera. Y yo creo que hay veces que me estoy dando cuenta ahora, lo estoy pensando, y perdón por el inciso, porque es verdad que las niñas de Tecnovation, que luego os cuento, todas las aplicaciones, o casi todas las aplicaciones y todos los trabajos que hacen, es para darle un valor añadido a la ciencia, para utilizar la ciencia para solucionar algo, para hacerla útil, pero también ética. Y a mí el punto de los valores de la ética me parece súper importante, y no solo las mujeres. Sé que hay mucha empresa también masculina que está en ello ahora mismo, está un poco ya de moda, pero yo creo que sí que es verdad que le estamos dando ese punto, las mujeres le dan ese punto de valor, ese valor añadido que hasta ahora la ciencia quizás no ha tenido, y ese otro punto de vista. Sí. ¿Qué decir? ¿Querías decir algo, Vega? Sí, a mí me gustaría poner de manifiesto cómo las mujeres que se han incorporado mayoritariamente a las facultades de Derecho, pues luego en las oposiciones a las administraciones públicas están obteniendo unos resultados fantásticos. Y la segunda parte es que es muy habitual que estas mujeres den el salto a la política, y eso tiene enormes consecuencias, porque las grandes leyes, a mi juicio, que están fomentando la igualdad y que se han elaborado en los distintos parlamentos, mayoritariamente han sido promovidas por mujeres. Pues la Ley Orgánica de Igualdad de 2007, todo el tema de la ley de dependencia, etcétera, etcétera. O sea, si pensamos en el avance de este Estado español como Estado social, detrás han estado las mujeres en este caso parlamentarias, pero también ha habido una presión desde fuera muy importante. Yo creo que el pasar de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho que dice la Constitución, a mí me parece que el tanto y el gol ha sido femenino. Luego os querría dar un dato curioso, porque es que realmente la importancia de las mujeres parlamentarias. Pero como ya te he dicho antes, tu libro me ha picado un poco el gusanillo, me han entrado ganas de buscar más cosas. Entonces digo, vamos a ver qué países son los que tienen el mayor número de parlamentarias en sus parlamentos. Y de repente me encuentro que es Ruanda, el primero. Y entonces, claro, que la explicación,
pues toda la masacre, la población se queda en un 70% de mujeres, y claro, pues Ruanda, pero luego está Cuba, luego está Bolivia, luego está México. No me digáis que no son países que no nos chocan, Sí, que con la chocan, imagen sí, que tenemos claro. de ellos, ¿no? Y después ya Europa, pues es Islandia, en España estamos muy bien, pero realmente, claro, son datos curiosos como en los países más exóticos por diferentes circunstancias. Sin embargo, la representación femenina es especialmente notable. Raquel, me ha gustado, quiero coger, me ha gustado mucho la alusión, bueno, todas tenéis en común la pasión, ¿no? Reconocéis la pasión como un ingrediente necesario y especial para emprender unos estudios de ciencias, pero ahora quiero llevarlo a preguntar si está suficientemente conocido por la sociedad ese ingrediente de voluntad, de generosidad, de pasión, de toda esa emoción que se le mete cuando decides por una carrera, cuando te decides por una carrera científica. ¿Crees, Raquel, que está suficientemente conocido por la sociedad? Rotundamente no. Vale. No, de hecho, yo creo que la ciencia se ve como lo más aséptico del mundo, Exacto. ¿no? Donde las emociones no intervienen y como que daría igual quién hace ciencia, ¿no? Pues la ciencia está, se descubre o se investiga, y efectivamente la sociedad no es consciente de todos los sentimientos que despiertan en la comunidad científica. Claro. Pero más allá, o sea, la sociedad, ahora se ha visto mucho con el tema del COVID-19, las vacunas, etcétera. La sociedad no es consciente de lo que es la ciencia, porque se exige una inmediatez a la ciencia que no puede dar. Entonces, los tiempos de la ciencia son muy importantes, de la ciencia básica sobre todo, y no. Muy bien, No, claro. Entonces, evidentemente, partiendo de que necesitaríamos acercar lo que es la verdad de la investigación científica a la sociedad, ¿qué es lo que pueden hacer o estáis haciendo las científicas para acercar toda esa verdad que tiene que conocer la sociedad? Hay muchas, ahora mismo, bueno, estamos ahora con lo de la semana del 11F, ¿no? Sí. Pero hay muchísimas iniciativas. Yo Sí. represento a Technovation, que os cuento Sí. ahora un segundito, pero es verdad que hoy, por ejemplo, he hablado con gente que me invitaba a otros eventos, pues de directivas de Aragón, Sí. pon una ingeniera en el colegio, en tu vida, ¿qué hacéis? Hay muchísimas, la verdad es que es una gozada porque hay muchísimas iniciativas, que es verdad que parece que solo las vemos la semana del 11F, pero que trabajamos durante todo el año. Hay muchas, sí. Es sí, verdad, sí, sí. hay muchísimas. Y en el mundo de las mujeres científicas, yo creo que es en el ámbito donde más iniciativas colectivas y de solidaridad, de apoyo a la presencia de la mujer científica en los ámbitos, ¿no? Sí. Pero seguimos, o sea, siendo que hay muchas iniciativas y siendo que hay grandísimas estudiosas, especialistas dedicadas a ello en este siglo XXI, seguimos diciendo que hay que hacer una buena difusión de la ciencia a todos los niveles de la sociedad. Entonces, ¿qué objetivos se buscarían? Nuevas científicas, más presencia femenina en las instituciones, cambios en la dedicación profesional científica. ¿Por dónde tienen que ir los cambios? Claro, también es cuestión de divulgación, de información, de marketing, de acudir más a los colegios, porque claro, comunicar, y hablo yo desde el exterior. No soy una mujer científica, he investigado para este libro mucho, ha sido apasionante, pero me ha dado también una perspectiva de, en efecto, lo lejos que está la sociedad todavía de comprender cosas que ayudarían concretamente a que los gobiernos dedicasen más dinero y un respeto mayor a la investigación, porque la investigación en ciencia es el pilar fundamental, ¿no?, del desarrollo de la sociedad. Pero claro, si vamos tomando perspectiva,
¿por dónde se ataca primero? ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Hombre, yo creo que es que hay que hacerlo como en tres. Por un lado va los derechos laborales de la ciencia y que la precarización que hay ahora y que ha existido tiene que terminar. No puede ser que hasta hace poco la gente no cobraba el subsidio por desempleo cuando terminaba y hay algunas becas que siguen. No puede ser que la gente tenga que esperar 5 meses para cobrar porque si no tienes recursos no puedes investigar. Eso también hay que decirlo. Claro. Que a día de hoy investigar no lo puede hacer cualquiera. Segundo, hay que, igual que hablábamos de feminizar, vamos a cuidar la ciencia. Ayer había un hilo que hacía una científica que a mí me encantó. Igual que en el hospital nosotros tenemos turnos de 24 horas, los experimentos no pueden parar, no podemos dejar que la gente un sábado por la tarde vaya, igual tenemos que contratar gente y hacer turnos de 24 horas, porque en el hospital tenemos 24 horas porque no puede parar, pero es que hay experimentos que no pueden parar y estás quitando a esas personas cuidados personales y familiares. Otra, hay que explicar la ciencia no es fácil y hay que explicarla a todos los niveles y hay veces que se explica como se explica, es mucho más fácil cosas como las que hacen Technovation, que es acercarla, pero se puede y no solo hay que contar porque siempre se nos olvidan las personas mayores y también hay que explicar a esa gente la ciencia porque siempre vamos a las niñas y la divulgación tiene que ser igualitaria y para todos igual. Y luego, la ley, ahora se está con la ley de ciencia, hay varias compañeras que están estos días en la comisión parlamentaria. Claro que hay que investigar. Los países que tienen I+D evolucionan más, pero para eso la sociedad tiene que reivindicar eso y para reivindicar siempre hay que conocer. Lo que se conoce se reivindica, igual que las mujeres, lo que vemos podemos soñar. Vamos, yo creo que esos serían los tres que no se puede hacer independientes. Yo lo veo así. Sí, yo creo que también con lo de las personas mayores me parece también muy importante. Yo colaboro con una fundación que hace mucho voluntariado y uno de los voluntariados que hace es la digitalización de los mayores en residencias, que son muy mayores y ellos dicen que ya no tienen remedio. Mentira, sí que lo tienen, ¿no? Simplemente el hecho de poder hablar por FaceTime con su familia y estando ellos ahí. Pero es verdad que tenemos que hacerlo todo global. Yo creo que además de todo lo legal, las normativas y las ayudas y los salarios, si normalizamos, es lo que decíamos al principio, si normalizamos la ciencia desde chiquititos, el que quiera seguirá y el que no, no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo soy del 76, quiero decir, tampoco soy muy mayor, pero tampoco soy muy joven. Y yo tengo compañeras, yo recuerdo que una de mis compañeras fue de las primeras ingenieras químicas en Zaragoza, porque empezaba la carrera y era única, los demás eran todos chicos y era como, ¿pero quién era? Pues la empollona, entre comillas, por María, perdón. No, pero es así, ¿no? Pues la brillante, Entonces, según qué carreras o según qué salidas, yo, por ejemplo, yo estudié BUP y COU de biosanitario, yo quería hacer medicina. ¿Qué pasó? Pues que como no iba mal, pero sí que me costaba mucho, me derivaron desde el centro educativo hacia magisterio, que era más sencillo. Me gustaba, era vocacional, también es verdad, ¿eh? Yo estaba ahí entre las dos cosas, pero ahora mismo me arrepiento un poco porque a mí me gustaba mucho la medicina, la tecnología. Entonces, ahí está el key, yo creo que es normalizarlo. No tienes que ser brillante para ser científico, no, simplemente tienes que querer. Si quieres, y llega una edad en la que si quieres lo sacas, si no, no. Cuando tú llegas a una carrera universitaria o un FP superior, lo haces porque quieres, y no tiene nada que ver el estudiar porque te apetece y te gusta que la ESO que te obligan tus padres o el bachillerato porque si no, no accedes a la universidad. Entonces, si lo normalizamos desde chiquititos, Technovation, lo comento ya, Technovation es un programa educativo en formato de concurso. Entonces a las chavalas les gusta mucho porque tienen premios y entonces es internacional en todo el mundo y cada vez se acorta más la edad. Ahora ya es desde 8 años hasta 18 y lo que tienen que hacer es buscar un problema en la sociedad y solucionarlo programando una aplicación móvil y este año con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Primero, potenciar la imaginación, que es algo tremendo, la creatividad que tienen, porque os invito a todos, el día 4 de junio haremos la final en EINA, hacemos una feria, os invito a todos a que vengáis, los trabajos que hacen las niñas, que son impresionantes, ¿vale? Pero además de creatividad es ver que pueden.
realmente, y ver qué pueden y qué les gusta o qué no les gusta, porque yo, por ejemplo, yo tengo una hija que el primer año fui mentora, no fui embajadora, y conseguimos hacer una aplicación que a mí me parece magia, de verdad, quiero decir, a mí me parece magia. Ellas aprendieron antes que yo. Pero mi hija tuvo claro que a ella eso no le gustaba. Perfecto, vale, no te gusta, pero puedes, has podido, no te gusta y no lo haces porque no quieres, pero no porque no vas a poder. Yo creo que la base es esa. Tenemos que conseguir decir a todas las niñas que lo que se propongan lo van a poder conseguir si realmente quieren. Es lo que os decía de cortar las alas, no les cortamos las alas, normalicemos la ciencia desde chiquititos. Sí, como decía antes Juana, ojo con mostrar el éxito femenino como algo extraordinario. Sí. ¿Qué ibas a decir? Sí, yo quería comentar que lo que hemos dicho antes de la percepción que se tiene en la sociedad de la ciencia también es por culpa de la ciencia. O sea, la ciencia se tendría que acercar más a la sociedad y eso tenemos que hacer la comunidad científica. Quizá las mujeres, por este componente social o comunicativo que tenemos, pues somos más proclives a hacerlo. Entonces, ya no solo es divulgación científica, hay que hacer alfabetización científica a todos los niveles. Y a lo mejor tenemos que ir más allá, o sea, nos faltan influencers científicos, ¿no? Personas como Eduardo Sáenz de Cabezón, por ejemplo, o Clara Grima desde las matemáticas, que pues son gente que en las redes mueven masas y quizá nos falta eso para acercarnos pues, a un público joven que luego, como bien dice Silvia, le puede gustar o no lo que tú le ofreces, pero ahí tiene la posibilidad de probarlo. Será libre, que me decías al principio. Efectivamente. Lo conozco y soy libre en elegir o no, pero hasta entonces no serán libres. Pero quizá creo que a la comunidad científica nos falta el empuje de salir a la sociedad y decir, esto es lo que hacemos. Yo, por ejemplo, que me dedico a la matemática pura, no tiene una aplicación inmediata. Entonces a mí cuando me preguntan, bueno, ¿y lo tuyo para qué se aplica? Digo, bueno, pues a lo mejor se aplica dentro de 100 años. No pasa nada, lo mío también tiene que subvencionarse, tiene que estar financiado y yo también tengo la obligación de contar a la sociedad lo que hago. Claro. Entonces, pues no tener miedo a la comunicación. Yo lo que iba a enlazar con una frase que me ha encantado, perdona tú, espera, tú, Juana, ¿qué ha dicho Juana? Es que solamente se reivindica lo que se conoce, has venido a decir, ¿no? Y efectivamente yo creo que ahora ya no hablo como jurista, hablo como una persona ajena al mundo de las ciencias estrictamente consideradas. Yo creo que tenemos, clásicas, tenemos como cierto temor, una sensación de que es todo difícil, difícilmente comprensible, etcétera, etcétera. Es más, esa frase de no, yo de esto no sé, yo soy de letras, o sea, quiero decirte, eso lo dices con mucha frecuencia, ¿no? Sí, será muy normal. Entonces, la labor de divulgación y además ampliándola, pero yo creo que también habéis dado grandes pasos en la labor de divulgación científica, los científicos, porque hace unos años había como ciertamente profesionales de la divulgación de los medios de comunicación, que no hay por qué desecharlos, ojo, pero ahora sí que sois los propios científicos o científicas las que os dedicáis a la divulgación científica e incluso con cosas tan chulas como los diálogos estos divertidos o los monólogos científicos y cosas similares, ¿no? Un apunte, Vega. Esto no está reconocido en la carrera profesional del científico. La divulgación no se reconoce en absoluto. ¿Y tú no crees que debería estarlo? Por supuesto, claro. Pero la percepción que se tiene es que quien se dedica a divulgar pierde tiempo de investigar. Claro, sí, eso, claro. Entonces, claro, o sea, hay muchos matices. Incluso pueden quedar como un poco frívolos o simplones, ¿no? Frente a la seriedad de la investigación. Con lo cual, pero la labor social está ahí. Está siendo un tema, yo creo que de plena actualidad, pero ahora le pregunto a Josefina. Hasta ahora sí que, es decir, una parte de la motivación de conseguir esta visibilización de mujeres científicas pues partía de verlas como investigadoras audaces de la vida, observadoras del mundo con otros ojos, buscadoras de nuevas rutas del conocimiento, exploradoras apasionadas de otros universos. De alguna manera sí que hemos necesitado de una identificación con lo especial para provocar una curiosidad
que de alguna manera pienso sí que ha ayudado a dar visibilidad a mujeres verdaderamente extraordinarias que habían pasado desapercibidas, ¿no? A lo mejor pues porque la capacidad científica, pues bueno, estás a gusto en tu mundo investigando y pasas de todo lo demás, pero en un momento en que cambian las necesidades y sí que tienes que salir a la sociedad, pues desde luego. Entonces, realmente, ¿qué valores podemos considerar que tienen las científicas? ¿Se puede hablar de unos valores para poder ahora crear modelos? Antes os iba a preguntar si habéis tenido modelos, alguna de vosotras, ¿no? Alguna figura concretamente que había creado un modelo. Realmente los modelos sí que construyen, ¿no?, de alguna manera ese diseño del futuro. Entonces, en el mundo de las científicas, ¿qué valores podríamos ahora decir que la sociedad podría reconocer para crear esos modelos que puedan ayudar a normalizar esta presencia? Vale, no hay que ser brillante, no hay que ser extraordinario, pero ¿cómo se crea el interés, la curiosidad, la motivación, ¿no?, la emoción si pensamos que se necesita alguna motivación para enganchar a ese futuro? Hombre, yo creo, bueno, como valores yo creo que es un poquito lo que ha salido, ¿no?, lo que comentaba Juana o Raquel, de eso, de trabajo en equipo, de hablar de otra forma, de colaboración, de responsabilidad, ¿no?, de un poco todos esos valores que por estereotipos a lo mejor los tenemos las mujeres, hemos sido educados así, pero yo creo que a la vez es un valor positivo aportar dentro del trabajo de la ciencia, ¿vale? Y eso es un poco lo que tiene que ver, pero es, no sé, para despertarla, o sea, alguien de ciencias tiene que ser curioso. Despertar esa curiosidad pues va mucho por trabajar en los colegios, pero sobre todo por lo que decíamos, porque te vean normal, ¿no? Y salir y hablar y ver que lo pueden hacer, ¿no? Un poco la elección que decíamos, ¿no? Yo creo que el trabajo es muy poco a poco, pero es de estar ahí, de que te vean, de que vean otras cosas, es un poquito Rosa Menéndez, que como sabéis es la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la primera mujer presidenta que fue elegida en noviembre del 17. A mí me gusta mucho, es una mujer que ella misma casi representa, ¿no?, toda esta amplitud de los estudios científicos hacia otras ramas, porque ella dice que muchas veces no se le considera científica porque ella viene de letras. Y entonces, claro, ella está hablando de la historia científica, de la investigación a todos los niveles de archivos, es decir, también ha implicado todas las investigaciones en todas las ramas, no solo las ciencias clásicas, ¿no? Esta mujer tiene unas declaraciones muy interesantes y dice: es vital que todas las mujeres contribuyamos en nuestros campos a normalizar la presencia femenina en puestos de responsabilidad. Uno de nuestros objetivos debería ser que algún día se deje de hablar de pioneras y solo se hable de referentes de éxito. Entonces, yo sigo creyendo que sí que a lo mejor estamos, o estáis las científicas, en un momento muy apto para crear unos nuevos modelos que sí que sean eso, referentes de éxito, porque de alguna manera todas las personas en su vida sí que buscan el éxito, un éxito de estar bien consigo mismos, de estar a gusto, de triunfar en el campo que sea, ¿no? ¿Cómo, vuelvo a lo mismo, cómo se pueden realizar eso, cómo se pueden definir esos modelos? Algo que ayude pues para colocar el mundo a las científicas en la sociedad, que la sociedad no sé, aprenda a valorar, aprenda a enorgullecerse de la investigación científica y además que viene de mano de las mujeres. Es lo que hablábamos, lo que no se sabe no se valora. Claro. Entonces yo creo que desde todos los puntos de vista nos falta marketing o falta marketing. Nosotros, vamos, y yo soy una gota que no, pero por ejemplo Tecnovision, nosotras llevamos 4 años haciéndolo y nos cuesta
pero yo creo que por la propia identidad del programa nos cuesta mucho que nos tomen en serio, entre comillas, que queremos enseñar lo que hacen. Es como, vale, que sí, que estáis haciendo esto, pero que no hace falta, que no, que queremos enseñarlo, ¿vale? Que queremos que veáis lo que hacen las crías. Pues vosotras igual, quiero decir, las científicas, el problema es que nos falta marketing, y el marketing es lo que realmente enseña. Yo estoy segura de que si se van, que se está haciendo, pero si se normalizara desde el currículo unas visitas o unas prácticas o algo en serio de que mirad qué hacen estas, mirad qué hacen las otras, realmente sí que habría más interés, más curiosidad. ¿Y líderes? ¿Creéis en la influencia de líderes? Hombre, líderes tiene que haber siempre. Lo que pasa que yo no creo en el líder que ha sido hasta ahora, ni en el éxito científico, ni cómo se ve la ciencia hasta ahora. Muy bien. Entonces, yo que a mí me gusta hacer divulgación en la calle y que me encuentro con todo tipo de gente, yo hago ver que las científicas, además de hacer ciencia, les gusta la pintura y hacen otras cosas. Porque si no estamos asustando a los chicos y a las chicas, porque también se les asusta a los chicos. Y yo les digo, hacer lo que queréis. Incluso voy a decir más, ahora las letras también son científicas, porque la filosofía de la ciencia y las historiadoras nos están ayudando a contar bien a las científicas, porque María Sibila Merian es un ejemplo perfecto. María Sibila Merian, que todo el mundo la conoce como la señora de las plantas, esta señora reivindicó que se terminara con la esclavitud cuando estuvo en Surinam, que eso no lo cuentan en los cuentos estos que ponen. Para eso necesitamos a la gente que hace historia, para que nos ayuden también a hacer el relato. Incluso en investigación científica, cuando tú haces cualquier cosa en ciencia, como decía ella, la pregunta que tienes que hacer es, sobre todo en según qué ciencias, ¿para quién va y cómo le va a afectar a esa persona? Eso no lo podemos hacer porque no nos han dado preparación. Entonces, aunque las ciencias, yo creo que aquí todas las vemos como algo humanista que nos encantaría, yo creo que nos falta formación dentro de la carrera, porque se ha ido quitando filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, que eso te permite. Pero las mujeres se están acercando cada vez más a esas otras mujeres que les están ayudando, porque el relato es muy importante y el relato tenemos que hacerlo nosotras, no que nos lo hagan, porque si no cuentan a las mujeres como ellos quieren. Entonces el relato lo tenemos que hacer nosotras. Muy bien. Yo creo que va un poco por ahí. Y ahora ya por acabar, pero no me resisto en haceros una pregunta que, a ver, series, por ejemplo, como Big Bang Theory, que los protagonistas son científicos con unas cabezas de aquí, pero que tienen ese sesgo de que no saben relacionarse con la vida porque son portentosos, pero en su mundo, que es muy divertida la serie, pero si tú te vas a fijar en el mensaje final, pues son seres que entre ellos, o sea, su relación con el mundo es a través de los cómics, pero están completamente, no saben conducirse ni con las emociones. ¿Cómo es? ¿Eso? ¿El qué? Y la rubia guapa, ¿cómo es? Eso, Tonta. a ver, pero esa serie, por ejemplo, que yo creo que es de las pocas, aparte de las películas del profesor chiflado y esto, pero como serie yo creo que es de las pocas o de las primeras que incluyeron como protagonistas a científicos. ¿Eso creéis que ha servido para qué? ¿De algo bueno o de qué? Yo justamente mi tema de investigación es el mismo que el de Sheldon Cooper. Entonces claro, yo cuando voy a un colegio o hago una charla de divulgación, pues no me resisto a contar lo que yo hago. Yo ya he dicho que trabajo en cosas teóricas, que a saber cuándo se aplican. Entonces, concretamente, pues no me resisto. Mi investigación matemática es a la física teórica, bueno, es una de las aplicaciones en teoría de cuerdas. Entonces, cuando nadie entiende, digo, sí, lo que hace Sheldon Cooper en Big Bang Theory. Y ahí todo el mundo dice, entonces, bueno, pues a lo mejor potencia el estereotipo que hablábamos antes, pero sí que es cierto que de alguna manera ha acercado la ciencia a una generación. Bueno, pues cojamos lo positivo de las cosas y lo que no es tan positivo vayamos tratando de cambiarlo. Y yo creo que, si me permites, la palabra clave que me gustaría subrayar, que está en la cita que has leído de Rosa María Menéndez, es normalizar. Hay que normalizar la ciencia y hay que normalizar a las personas
que nos dedicamos a la ciencia. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por vuestra... Si alguna quiere añadir algo, pues por mi parte solamente deciros las gracias, de verdad. Yo quisiera agradecer la invitación y decir que actos como estos creo que sí que contribuyen a esa normalización de la presencia de la mujer y a la recuperación de esos nombres olvidados que deberíamos tener presentes. Pues ya que estamos en divulgación, y ya perdonarás ahí la cuña que voy a meter, nosotros mañana Tecnovation, por ejemplo, tenemos un acto de la universidad de la mano del ayuntamiento en el que equipos aragoneses que han ganado, incluso finalistas europeos, que he dicho que el concurso es internacional, campeonas europeas, nos van a contar qué es lo que hacen para que intentar divulgar qué es lo que hacen en Zaragoza. Claro. Y a mí me da un poco de pena porque parece que sí que tenemos chicas apuntadas y bien y tal, pero parece que solo es para los que lo hacen, ¿no? Lo que queremos es que venga la gente a ver qué es lo que hacen las chicas y a darles reconocimiento. Entonces les invito a todo el mundo a las 6:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner, en el campus de San Francisco, para que vean que realmente hay mucho potencial científico, hay mucho potencial femenino, sobre todo en Aragón. Yo estoy encantadísima, es una gozada y que nada, y muchísimas gracias por la voz que nos habéis dado. Muy bien, muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Me gustaría dar la palabra al público por si quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, algo que nuestras invitadas puedan aportar. Yo simplemente dar las gracias. Muy bien. A la Casa de la Mujer, a Magdalena Sala por lo bien que las ha reconducido, y desde luego de todas me ha quedado, por ejemplo, la filosofía y la ética en la inteligencia artificial, o también que los sentimientos entren también dentro de la matemática, que no sea todo tan aséptico. El plano jurídico también me interesa mucho, de que las mujeres dentro del poder que ya puedan ejercer dentro del gobierno, pues puedan favorecer a las mujeres. Bueno, es que todos los días vendría una. Muchísimas gracias. Sí, yo para finalizar, yo creo que es importante la presencia y la mirada femenina tanto en el ámbito legislativo, tanto en el ámbito científico. Y yo creo que es una reivindicación de esa presencia y esa toma de decisiones. Desde allí podremos construir una sociedad con otras miradas. Bueno, pues muchísimas gracias. Vale. Gracias. Gracias.